Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la 10ª sesión del curso de Teorías de la Significación, semestre 2022-1 para Sistema de Universidad Abierto para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y alumnos de Ciencias de la Comunicación. En esta ocasión ya veo que están conectados alrededor de 23 personas. En este sentido, pues bueno, les comento que bueno, esta sesión está siendo videograbada por aquello de que si no quieren ceder su imagen para la grabación, pues pueden apagar su videocámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la misma sesión. Y bueno, en realidad pues ya estamos cerrando nuestro curso. Esta es nuestra última sesión. Hemos visto a lo largo del curso diversas dimensiones sobre lo que acontece sobre la semiótica, desde la visión estructural y desde el punto de vista pragmático, y en algunos últimos rubros hemos vislumbrado la parte de hermenéutica muy a grandes rasgos, ¿no? Hasta dentro de lo que se puede dentro de un curso, sobre todo para sistema abierto y sobre todo, pues, viendo que los temas son muy amplios, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues vamos a cerrar con un tema que vislumbra sobre todo una especie de cierre, ¿no? Lo trato de manejar, ¿no? Desde una perspectiva particular, ¿no? Con el texto que les dejé a leer sobre lo que es antropología simbólica, que permite de alguna manera vislumbrar esquemáticamente dos puntos de vista sobre el símbolo. Uno de ellos es el punto de vista hermenéutico, el otro punto de vista es el estructural, y que de alguna manera permite vislumbrar todo este esquema, ¿no? Que de alguna manera pues permite generar la reflexión, ¿no? Voy a compartir pantalla para mostrar la presentación del día de hoy. Espero no dilatarme mucho en esta, sobre todo pues para ir comentando pues las cuestiones del cierre del curso, ¿no? Entonces, bueno, estoy esperando que se vislumbre, ¿no? Listo. Ok, tenemos, bueno, este texto que revisaron de Valleverdu, ¿no? Fue un texto pues realmente bastante asequible, ¿no? Los objetivos de la sesión será ubicar las perspectivas de discusión sobre símbolo y signo desde la antropología, distinguir entre líneas afines entre el pragmatismo, el estructuralismo semiótico, la hermenéutica y la fenomenología. Aterrizar también en ejemplos la pertinencia del análisis simbólico, ¿no? Ok. Vamos a ver, bueno, primero que el texto aborda en general, ¿no? Varias perspectivas contemporáneas sobre símbolo y símbolo. En general son varias, ¿no? También es una recapitulación sobre perspectivas científico-sociales, algunas filosóficas, pero nos permiten vislumbrar en grandes modos que, bueno, la discusión del signo y el símbolo interviene en varias disciplinas, varias perspectivas y en esto una plétora de autores, ¿no? Por un lado, pues existe la visión sociológica del conocimiento del Emil Durkheim, que de alguna manera retoma la lógica, habla de las representaciones o una teoría de la representación en términos vinculados sobre todo con la psicología, sobre todo haciendo la dimensión de lo que son las representaciones sociales, pero de alguna manera la representación como un eje básico del conocimiento del mundo, ¿no? También está la visión estructural funcionalista de Evans Pritchard, que de alguna manera trataba de vislumbrar lo que sería un aterrizaje no necesariamente biológico, sino una visión aterrizada al mundo social sobre la perspectiva de las significaciones en el mundo del hombre, ¿no? Está también la visión sociológica y fenomenológica de Ernest Cassirer,
que de ahí viene toda esta reflexión del hombre como animal simbólico y que se vislumbra sobre todo desde una parte filosófica, antropológica, en donde cualquiera de nosotros busca tener un sentido en términos de la reflexión de cualquier significado, ¿no? O sea, le damos el sentido en la construcción general que tenemos a nuestro alrededor. También está la perspectiva de la dimensión filosófica, psicológica de Freud, ¿no? Primero es una, diría en palabras de Gilbert Durán, una hermenéutica reductiva, debido a que se plantea mucho este esquema desde el diván, ¿no? Desde lo que uno cuenta como paciente, pues es el eje donde uno puede interpretar cómo se conectan estos elementos alrededor de los símbolos, ¿no? Y las perdón, este, bueno, ahí les pido, por favor, ahí si van a participar, bueno, levanten su mano, para poderles habilitar el micrófono, ¿no? Bueno, retomando, bueno, esta parte, en el eje, ¿no? De la perspectiva de Freud, bueno, pues está la dimensión también que es consecutiva, ¿no? La de Jung, ¿no? Se separa de Freud, ¿no? Va a ser antropología a Medio Oriente, digo a Extremo Oriente, ¿no? Y viene toda esta visión de los arquetipos, ¿no? Entonces, también está la dimensión antropológica evolucionista de Leslie Alwyn White, ¿no? Que hace esta conexión con los elementos sociobiológicos, ¿no? También vimos en ese curso, eso sí, el pragmatismo persiano, ¿no? Contra el estructuralismo europeo. No voy a ahondar mucho en esto, ya lo revisamos. El estructuralismo de Levi-Strauss, pues bueno, es una parte fundamental para la visión antropológica. Se aterriza esta dimensión semiótica a la discusión antropológica. Y por último, las corrientes interpretativas de Victor Turner y Clifford Geertz, que de alguna manera van a tener una dimensión muy particular, sobre todo en la reflexión hermenéutica, ¿no? Entonces vamos a ir explicando más o menos cómo en general este tema de la cultura y los símbolos se comienzan a vislumbrar entre lo que es el símbolo y los significados, ¿no? Alrededor de cualquier reflexión antropológica, pues muchas veces el lugar común en muchos lados, ¿no? Cuando se habla de antropología, pues vemos los ornamentos, vemos las máscaras, ¿no? Todo un artilugio para sintetizar muchas veces un estigma de lo que es la antropología, los viajes, etcétera, ¿no? Por ahí vieron el video ahí que cargué en la plataforma, y que de alguna manera pues vinculan mucho las partes de la significación, ¿no? Por ahí incluso el cine también ha hecho remedo, ¿no? De la antropología en una visión muy reductiva, ¿no? Por no hablar obviamente de estos íconos de los 80s, ¿no? De Indiana Jones, ¿no? Y ya muy en la época de los 90s con Tomb Raider, ¿no? Que no se acercan mucho a una realidad, ¿no? Que más bien son saqueadores estos personajes, no tienen nada en común de lo que es la reflexión antropológica. Pero bueno, quizá inviten a muchos a reflexionar cuando crecen, ¿no? Los niños y ven todo este material, pues bueno, a ver que bueno, la antropología no funciona como tal, ¿no? Sino que estamos en un entramado de símbolos y significados alrededor de nuestra vida cotidiana, y que no solamente hablamos de rituales religiosos, sino también de rutinas alrededor de nuestra vida. En todo esto, pues bueno, por ahí hay algunas reflexiones que también se van intercalando entre lo que es la hermenéutica. Por ejemplo, Louis Deutsch, que es un sacerdote y antropólogo europeo, que habla mucho sobre todo de la reflexión entre el entramado de signos y significados en el mundo social, ¿no? Contemporáneo, y que bueno, va a ser también un referente. No lo desarrollaremos mucho, pero es una parte que por ahí está, ¿no? Si alguien quiere ahondar en ese tema. También pues el texto, bueno, que revisaron, pues por ahí se hace un detenimiento también ahí en Carlos Reynoso, ¿no?
en hablar de 7 dimensiones en donde se vislumbra la particularidad de lo simbólico, ¿no? Puede ser un área cognitiva psicológica, que aquí es muy interesante ir viendo toda esta dimensión interdisciplinaria, transdisciplinaria. Eh, realmente en el eje, por ejemplo, de la facultad estamos muy rebasados, sobre todo por el eje de las discusiones en donde tañen a veces temas biológicos o psicológicos, ¿no? Porque pues, no tenemos área clínica aquí, pero por ejemplo los que estudian ciencias cognitivas o psicología cognitiva, pues bueno, sí se acercan a esa parte de cómo se simboliza en la parte cerebral, mental, ¿no? También hay otra dimensión que es la expresiva retórica. En algún momento hicimos detenimiento ahí con la parte del cartel, ¿no? Que ahí con algunos problemas muchos de ustedes, pero bueno, fue una cuestión interesante, sobre todo en la parte retórica. También está la dimensión posicional sintáctica, que tiene que ver con el lenguaje verbal, ¿no? Cómo ordenamos, organizamos las cosas alrededor de un significado, ¿no? En términos a veces aplicados, ¿no? En la parte visual, lo vimos también en el cartel, ¿no? O sea, así cómo se ordenan los elementos en un factor visual, pues pueden determinar cómo implica un significado, ¿no? En la parte semiótica comunicacional no solamente estamos determinando el eje de la significación, sino también el de la comunicación cuando hay un mensaje intencionado. Tratamos de ver la dimensión en donde estamos conectando cómo aterrizamos determinado mensaje en función de dimensiones operativas del lenguaje, ¿no? Hay también una dimensión donde eh, se caracteriza un carácter de hábito, ¿no? En la forma en que, por ejemplo, podemos interpretar un símbolo, hay una convención determinada y entonces si vemos el signo de prohibido, ¿no? Podemos fácilmente dimensionar esta parte, ¿no? En la parte hermenéutica criptológica, pues por lo regular, la parte hermenéutica a veces, si bien como una de las partes fundamentales de la hermenéutica que vimos, pues fue aterrizar que la dimensión del texto pues es como una dimensión de reflexión, ¿no? Desde la antigüedad, los textos sagrados, etcétera. Y ahí se vislumbra una parte como criptológica, como si hubiera un mensaje oculto, ¿no? Y que muchas veces los mensajes religiosos de alguna manera quisieran darnos a entender algo en particular, ¿no? De ahí en fuera, pues bueno, esto a veces ahonda mucho ya en la parte contemporánea, ¿no? Sobre todo en estas reflexiones fenomenológicas, cómo nos acercamos objetivamente a un objeto y cómo a veces de ese objeto pues interpretamos gran parte de nuestra vida, por ejemplo en el punto de vista de Heidegger, o en la parte de vista de narrativa, por ejemplo en la parte de Paul Ricoeur, o en la parte de la reflexión del arte, tanto en Heidegger como en Gadamer, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es como una criptología, ¿no? La parte sociológica interaccional, en la parte que de alguna manera pues está más vislumbrado en su materia de lenguaje, cultura y poder, donde de alguna manera pues vislumbraron por ahí un viejo texto ahí de Berger y Lockman sobre la sociología del conocimiento y cómo, por ejemplo, la construcción de la realidad, pues bueno, depende mucho de esta relación de aterrizaje significativo, ¿no? Y la parte holística en donde de alguna manera van a interactuar estas diversas posiciones o cualquier diversa postura científica o social o mitológica que nos permita aterrizar este mundo complejo, ¿no? Asimismo, pues bueno, es una referencia, ¿no? Básica y que retoma el autor, ¿no? Vamos a vislumbrar que, bueno, también otra área de oportunidad ha sido lo que es la antropología de la religión. Hay varios autores ahí conocidos, por ahí creo que en algún momento alguno de ustedes, creo que fue Ezra, ¿no? Que comentaba el libro de Fraser, ¿no? De la rama dorada, ¿no? Y que pues bueno, es un referente, ¿no? Sobre todo a la parte religiosa. También hay otros autores, Coulange, Durkheim, obviamente tiene esta perspectiva de análisis religioso, ¿no? Evans Pritchard, W. Robertson Smith, ¿no? Es un área de oportunidad donde, si bien se habla del ser humano entre la parte religiosa, para conocer cuál es la relación de cómo se religan los seres humanos alrededor
de una creencia, etcétera, pues también va a estar vislumbrada esta reflexión de cómo los símbolos, sobre todo en la parte religiosa, tienen un papel fundamental, ¿no? Ahí vemos unas velas, ¿no? Obviamente, ¿no? Y pues bueno, aquí luego viene una transformación, una perspectiva particular de que se mezcla lo que es la parte del intercambio simbólico, el mito y el ritual, que son temas afines, ¿no? También a lo religioso, pero se van deslindando sobre todo ya de la parte de la creencia y que están vinculados sobre todo con la interacción social. En nuestra vida cotidiana pues tenemos alrededor de cualquier interacción una especie de intercambio de signos o de símbolos, ¿no? Ya sea con el lenguaje, ¿no? También con el dinero, ¿no? Y las cuestiones materiales, ¿no? Entonces ahí se intervienen relaciones de poder o de estatus, ¿no? Aquí pues sobre todo van a haber tres autores, Durkheim, ¿no? Lo comienza a desarrollar, luego su sobrino Marcel Mauss, que es un referente básico para esta dimensión de la reflexión de lo que es el potlatch, ¿no? El intercambio simbólico. Aquí, por ejemplo, el gran ejemplo que se da es que, por ejemplo, cuando a cualquiera de nosotros nos dan un regalo, como que nos sentimos en deuda, ¿no? Tratamos de devolver el favor. Y en todas las sociedades, las tribus, ¿no? Más o menos cuando alguien te otorga algo, como que uno se siente a cambio. Entonces el que da un regalo, como que tiene un poder sobre el otro, ¿no? O sea, yo puedo determinar que como que yo siento que te di algo, ¿no? Entonces como que se vuelve como una especie de obligación. De ahí como que viene también como esta parte incluso de las interacciones sociales, ¿no? Como, incluso las relaciones de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como que específicamente, ¿no? En la tradición, pongámosle un nombre así, ¿no? Heteropatriarcal, como muchas veces se dice actualmente, ¿no? El hombre invita a la mujer a comer, ¿no? Y obviamente no significa que la mujer esté con problemas de hambre, ¿no? Sino que se atraviesa ahí toda una relación protocolaria, ¿no? Ritual, etcétera. Y como que hasta lo han convertido memes, ¿no? Entre la parte de que quién paga, ¿no? En este sentido, la comida, ¿no? ¿Por qué? Porque se ejerce un poder en ese sentido, ¿no? Y entonces lo normal es que cada quien pague su comida, ¿no? En una relación consciente, ¿no? Para que no se establezca esta relación diferencial de poder, ¿no? Entonces ahí se genera un intercambio simbólico que después ahí lo va a retomar Levi-Strauss, ¿no? Otro autor es Hubert, ¿no? No ahondaré mucho, pero bueno, tiene que ahondar también toda esta cuestión de los temas entre la cuestión ritual mítica, ¿no? Por ahí se establece, bueno, también toda esta parte del funcionalismo estructural británico. Tenemos ahí una foto de Malinowski, ¿no? En las islas Tobriand, en donde, pues bueno, comienza a conocer ahí los rituales, ¿no? De los habitantes, ¿no? De estas islas, ¿no? Pero el señalamiento es de toda esta relación que se da con la relación hombre-naturaleza, ¿no? Y que tiene relaciones funcionales sobre todo en el aspecto de interacción de roles, ¿no? Otra cosa sería también, por ejemplo, cuál es la función de cada persona, ¿no? El estatus, ¿no? Y pues bueno, por ahí, si mal no recuerdo, en el texto, por ejemplo, que este, libro de cultura y definición de cultura de Bolívar Echeverría retomaba, por ejemplo, esta parte, ¿no? Que si bien se puede analizar muchas veces la cultura, a veces en términos marxistas a través del materialismo, también hay que vislumbrar esta condición agencial, sobre todo de cómo los seres, por ejemplo, interactúan, ¿no? En este caso, por ejemplo, si un hombre va a crear una canoa, ¿no? A partir de un árbol, el hombre en la cuestión mítica tiene que pedirle permiso al árbol, ¿no? Para que lo pueda cortar. Y si no lo hace, puede ser señal de que la canoa que arme no tenga buena capacidad, no funcione bien, ¿no? Entonces esta interacción de naturaleza tiene también una perspectiva al final funcional, ¿no? Que se aterriza también en lo material, ¿no? Pero es una perspectiva funcional donde se establece una red de significados, ¿no? En la parte de la fenomenología de lo sagrado, va a intervenir varios autores, ¿no?
Bueno, tenemos una intervención. Esra, adelante. Sí, perdón, es que bueno, lo que mencionaba anteriormente me recordó mucho bueno, esta parte pues que sí, de pedirle permiso a un árbol para hacer una canoa me recordó mucho creo que es el shintoísmo, no sé si se está refiriendo a eso o yo hice la relación, bueno, no sé Bueno, si sí esté relacionado. en varias culturas, sobre todo de las que estudió Malinowski en las Islas Toblen, que son en el Pacífico, más que nada, ¿no? Pero ya que lo mencionas, bueno, el sintoísmo pues tiene también una característica muy particular de vida, o sea, todo tiene un sentido de vida, ¿no? Una roca tiene un sentido, tiene vida, etcétera, ¿no? De ahí que esa particularidad a veces creemos o suponemos hipotéticamente que, bueno, todas esas migraciones que pasaron por el estrecho de Bering, pues acarreaban un poco de esas creencias todavía originarias, ¿no? De Extremo Oriente, ¿no? Y que llegaron a Mesoamérica y que, bueno, cuando viene toda esta relación, por ejemplo, de la fuerza de las entidades, podemos interpretarlas en el lenguaje español como divinas, ¿no? Llámense todos los deidades, ¿no? Prehispánicas, pues también tenían un sentido, ¿no? Cuando viene toda la conquista, pues de alguna manera los dioses se convierten en santos casi casi, ¿no? Pero que es como una red ahí interesante, ¿no? Interpretativa, ¿no? No, no es un hecho, es una interpretación. Y en el sintoísmo, pues obviamente funciona de esa manera, ¿no? Y pues para muestra, pues todo el anime, ¿no? Si quieren, obviamente el manga y el anime están plagados de una visión cosmogónica de Oriente y que tienen una perspectiva muy particular sobre esta dimensión de creencias, sobre todo las condiciones en que el mundo moderno se fija, ¿no? En esta cuestiones como si fueran algo primitivo, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? O sea, sino que tienen más bien una relación de cultura y de religar a todos sus semejantes, ¿no? Pero bueno, esto de las canoas pues vienen de estos países, si mal no recuerdo, ¿no? Puedo equivocarme, pero pues bueno, eso hasta donde recordaba por ahí, ¿no? Muy bien, bueno, continuamos con la presentación. Sí, obviamente si quieren participar, está abierto, obviamente, que levanten la mano y pues bueno, ya les doy la palabra, ¿no? Bueno, esta parte de fenomenología de lo sagrado, pues bueno, es una relación también interesante en donde también es el acercamiento sobre todo con los símbolos que acercan también al fenómeno religioso, pero desde una perspectiva muy subjetiva, ¿no? O sea, hay una parte muy interpretativa aquí. Husserl, pues bueno, de alguna manera habla más bien ahí, no tanto de lo sagrado, sino de la parte de la subjetividad trascendental, ¿no? Cómo le depositamos cuestiones que no tienen el objeto, pero nos permiten entender cómo la realidad está determinada por una cosmovisión pues interpretativa, ¿no? Estas operaciones de catequización, de cierre, y que nos permiten interpretar los textos, ¿no? Dilthey, ¿no? Y Weber, ¿no? Que tienen una perspectiva, pues, parecida, ¿no? La sociología comprensiva, ¿no? Y la parte de la historia, en cómo se va interpretando la historia a través de las cuestiones de las intenciones de los seres humanos, ¿no? Todo lo que se crea, todo lo que se simboliza tiene una intención determinada, ¿no? Y tiene pues no una funcionalidad en términos como lo vemos en el margen como de Malinowski, pero sí como una perspectiva en donde van generando este fenómeno que le llamamos cultura, ¿no? Otros autores, Rudolf Otto, ¿no? Mircea Eliade. Mircea Eliade, pues bueno, es de esta escuela antropológica, ¿no? Llamada de los Seranos, si mal no recuerdo, que tiene esta particularidad sobre analizar el fenómeno sagrado. De hecho, por ahí tiene un libro que se llama Imágenes y Símbolos, que es muy interesante y sobre todo, por ejemplo, ahí analiza todo el fenómeno del agua, ¿no? En la relación judío-cristiana, en donde se mezcla como en el Antiguo Testamento se habla de la liberación de los judíos a través de
esta apertura de las aguas, ¿no? Y bueno, en la visión del Nuevo Testamento, ¿no? Esta visión cristiana, ¿no? De la purificación con el agua, el bautismo, ¿no? Entonces son símbolos que más o menos permanecen, ¿no? Adelante, Ra. Bueno, una pregunta que me surgió, como mencionaba, igual leí el libro de Fraser y mencionaba que estaba, bueno, el primer ejemplo que menciona es el de la razón por qué las velas están bueno, se usan en la religión católica. Eso igual tiene que ver en esta fenomenología, porque bueno, ahí dice que era para una diosa, no recuerdo bien el nombre, pero que la religión cristiana lo adoptó después. ¿Tiene que ver esa parte o yo lo estoy forzando ahí la relación? Bueno, más bien aquí sería más dentro de la perspectiva de esta que está vislumbrando, estoy buscando como la parte de la antropología de la religión, debido a que, o sea, lo que estamos viendo aquí, pues es la dimensión particular, ¿no? No la parte temática, sino cómo se aborda, ¿no? O sea, Fraser tiene esta perspectiva de relaciones de la antropología de la religión en términos de ver todavía los hechos, ¿no? Digamos, ¿no? En cierta manera, ¿no? Cómo los hechos se manipulan. Y dentro de esta otra perspectiva, ¿no? Es que estoy tratando de ver si no me da la... Este, que ya me cambió esta cosa. Eh, en, en esta otra perspectiva, ¿no? La perspectiva fenomenológica es más bien, está más bien en la relación de el sujeto, ¿no? Frente a la religión, ¿no? Y en la otra perspectiva como que se vislumbra o se da como la dimensión como de los hechos, ¿no? Entonces ahí es lo que tendríamos como que vincular, ¿no? Bueno, continuamos, ¿no? En esta parte, ¿no? Aquí se van a dimensionar dos perspectivas, ¿no? Que es la cuestión entre las representaciones y los significados, que de alguna manera son una confrontación, ¿no? De como seguir vislumbrando la cuestión entre los hechos, ¿no? Y las interpretaciones, ¿no? Con Levi Brühl hay como todavía una perspectiva sociobiológica, ¿no? Y con Evans Pritchard, pues como que es la ruptura frente a la parte biológica, ¿no? O sea, salir de esta parte del positivismo, ¿no? Así vamos a ir encontrando como estas viejas oposiciones filosóficas, por ejemplo, entre el materialismo y el idealismo, ¿no? En la parte que se puede aterrizar en términos de los hechos y otros que cuestionan cómo es que esos hechos tienen valor o sentido, ¿no? O sea, como la vieja reflexión de Epicteto, lo que existen, pues más que nada no son los hechos, sino lo que nos perturba no son los hechos, sino qué es lo que interpretamos de los hechos, ¿no? Y que, pues bueno, también se retoma ahí con Nietzsche y con los hermeneutas contemporáneos, ¿no? En este sentido, pues bueno, estamos vislumbrando precisamente esta dimensión entre la objetividad y la subjetividad. De hecho, eso parece a veces confrontar muchas veces la visión estructuralista frente a la hermenéutica, ¿no? O sea, la visión de cómo objetivamos las cosas y los hermeneutas en cómo es que das por hecho que esos son hechos, ¿no? Entonces, en realidad por eso busqué este texto, porque más allá de hablar de la antropología, como que vislumbra estas perspectivas que vimos, ¿no? O sea, cómo tratamos de armonizar varias perspectivas. O sea, ustedes ya que están entregando su trabajo final, se habrán dado cuenta que hay veces que hay posturas que se confrontan directamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo plantear un eje estructuralista frente a una dimensión hermenéutica tal cual, porque tienes que generar puentes, ¿no? Hay quien generó puentes, por ejemplo, fue Paul Ricoeur. O, por ejemplo, en la perspectiva pragmática, con la perspectiva hermenéutica, a lo mejor ya hay puentes ya hechos, ¿no? Pero hay que clasificar cómo son las categorías, ¿no? En ese sentido, pues bueno, vamos vislumbrando también que en la antropología se van dando estas condiciones, ¿no? Entre lo ético y lo émic, que más bien esta palabra viene de Kenneth Pike, de phonetic y phonemic, ¿no? Lo fonético y lo fonémico son dos perspectivas en donde
uno a veces por el contexto o por la relación auditiva fonológica, si tú escuchas, me da una torta de jabón, ¿no? Pues como por relación de palabras entiendes, bueno, escuché mal, dijo jamón, ¿no? Entonces entiendes como que la relación y puedes como separar los fonemas, ¿no? Entonces entiendes muy bien, ¿no? Dentro de la cultura en la que estás, ¿no? Cuando eres un extraño, ¿no? Pues cuando uno estaba tratando de hablar inglés, ¿no? Y pues uno a veces imita, ¿no? Como changuito, cómo hablan los demás, ¿no? Y Guadalupe for, ¿no? Y que se dan estas relaciones como de Spanglish, que escuchas así como, palabras muy particulares, ¿no? En el inglés, ¿no? Como el Hamanex, ¿no? Algo así, ¿no? Y a lo mejor no sabes ni siquiera cómo se podría escribir, ¿no? Por ejemplo, en el inglés, cuando ya sabes cómo hacer el spelling, ¿no? Pues es muy importante saber cómo funcionan los fonemas, ¿no? Entonces, la perspectiva de afuera, ¿no? Pues es como la relación del antropólogo que va a una comunidad, y la perspectiva del informante, pues es la perspectiva interna, ¿no? Que conoce la cosmovisión. Muchas veces algo que pasó aquí en México cuando se comenzó a generar las escuelas de antropología, pues es que lo que se generó pues fue una perspectiva de más que nada como, por ejemplo, los indígenas que quisieran hacer una carrera en antropología, en realidad lo que pasa ahí es que los occidentalizas, ¿no? Y entonces ellos ya pueden ver la parte de cómo el mundo contemporáneo, moderno, occidental, es como está viendo a la cultura, pero no significa que eso sea la cultura, ¿no? Entonces, esa es una vieja oposición entre, por ejemplo, el investigador y la persona que vive en el contexto, ¿no? Y es como cómo se hace el texto sobre él y cómo la persona lo vive, ¿no? Entonces, es una reflexión que también se vislumbra ahí, ¿no? Entonces, aquí se pueden considerar dos escuelas, ¿no? También, ¿no? En lo que sería la dimensión estructural encabezada por Lévi-Strauss y la visión moderna interpretativa contemporánea establecida por Clifford Geertz, ¿no? Obviamente, pues Lévi-Strauss es todo un personaje que tiene una influencia marxista por la dimensión materialista, influencia freudiana por la reflexión del sujeto y la familia, y pues la influencia estructural que viene desde Saussure, ¿no? Al someter el problema del mito y el ritual en dimensiones de un discurso. O sea, algo que hizo Lévi-Strauss, ¿no? Por ejemplo, con los Bororo del Brasil o en las comunidades de Sudamérica, pues fue tratar de interpretar cómo era la cultura occidental, en realidad. Fue a través de esa dimensión en donde lo único que estaba tratando es de como de ajustar estos grandes elementos como si fuera la base, ¿no? De cómo se comporta la sociedad. Lo mismo le pasó a Freud, ¿no? Freud incluso eh, trató de ajustar como las investigaciones de Fraser, etcétera, ¿no? Tratar de particularizar que así funciona todo el mundo, ¿no? Entonces es como buscar el ser humano entre una dimensión universal. Es una visión como muy positivista si la queremos vislumbrar así, ¿no? Es una dimensión analítica al retomar, por ejemplo, los sistemas de oposición. Ya sufrimos con esta parte que vimos con Gray más, ¿no? Con los cuadros de oposición de blanco-negro, no blanco, no negro, etcétera, ¿no? El estudio de las alianzas, el estudio del conocimiento humano y lo que es la eficacia simbólica, ¿no? Al plantear la relación del significado con el mito, ¿no? Obviamente, bueno, antes de pasar aquí, retomo esta parte que al final Lévi-Strauss retoma también esta reflexión de Marcel Mauss del intercambio simbólico y se va a plantear estos tres tipos de intercambio que funcionan en las sociedades, podríamos así decir, como heteropatriarcales, ¿no? La condición en que existe intercambio de mercancías, intercambio de mujeres, ¿no? Porque así es como funcionaban las alianzas, ¿no? Entre lo que era el dote, etcétera, entre tribus, ¿no? Para generar alianzas entre dos tribus, ponen a casar a los hijos, ¿no? Y se establecía como una relación de mercancía a la mujer, ¿no? En ese sentido. Y en la tercera relación, ¿no? De intercambio es el intercambio comunicativo, ¿no? El intercambio comunicativo se plantea en que pues, es un intercambio de símbolos, ¿no? Y es ahí donde funciona singularmente lo que es la eficacia simbólica, ¿no?
Y hay por ahí algunos temas, ¿no? Como por ejemplo los cuna, que es esta relación de enfermedad, ¿no? Y salud, ¿no? Que a veces en el occidente parece que curamos más el síntoma, ¿no? Y pues bueno, la visión de la dimensión, por ejemplo, de salud, ¿no? En algunos pueblos, como que se somete que hay algo detrás, como que hay un espíritu maligno sobre el acontecer de una enfermedad, ¿no? Entonces primero tratan de liberar al espíritu maligno para ya poder intervenir con la medicina que se conoce, ¿no? Hay una relación como espíritu-cuerpo, ¿no? Entonces, que en realidad la eficacia simbólica también funciona en Occidente inconscientemente en la parte mental. O sea, si tú no le tienes confianza a tu médico, a veces no te curas, ¿no? Es una cuestión muy somática, ¿no? O sea, si tú vas con un médico y te trata mal, así como que afecta. O sea, el médico es parte del tratamiento. Y esa es una relación muy médica, ¿no? Una antropología médica que se ha distinguido por ahí, ¿no? Otras relaciones aquí parecidas, ¿no? Van a ser como con la antropología cognitiva de Dan Sperber, que bueno, ya es como una posición ciertamente, pues bueno, casi como vinculadas, pues bueno, no con un aire totalmente positivista, pero sí como toda esta dimensión analítica sobre todo, ¿no? Y aquí pues se habla de esta relación de lo que es la epidemiología de las representaciones, en donde pues así como actualmente hablamos, por ejemplo, de condiciones de la pandemia, ¿no? De que un virus pulula entre nosotros, ¿no? Y que al final todos nos vamos a tener que enfermar, ¿no? De este virus. Pues así funcionan las representaciones, ¿no? Los hechos culturales, ¿no? Tienen una dimensión como síntoma, pero se van integrando. Algo así como lo que vimos con la semiósfera, podría ser, ¿no? Que hay un intercambio de relaciones de significados por ahí. El símbolo se plantea aquí como algo cultural, ¿no? Está vinculado con el conocimiento, ¿no? Vinculado con un conocimiento explícito, que es la experiencia, ¿no? La experiencia que tiene cada uno con un símbolo determinado. Y esto puede ser un conocimiento tácito, ¿no? Que puede ser intuitivo o deductivo, o sea, cuando ves varias líneas, dos puntitos, ¿no? Que viene esta dimensión a veces muy biológica, ¿no? De buscar esta dimensión de ver caritas en todos lados porque todo lo humanizamos, ¿no? Este, ¿Cómo es esta palabra? Pa, Paroidea o algo así. Bueno, no me acuerdo cómo es la palabra específica de cuando uno quiere ver caritas en todos lados, pues bueno, ahí como que deduce más o menos, bueno, es como es una figura humana, ¿no? Lo que nos está representando un cuadro, ¿no? Y de alguna manera esto se divide como que implícito e inconsciente, ¿no? Adelante, Ra. La palabra es pareidolias. Pareidolia. Gracias, gracias. Sí, o sea, esa es es la necesidad de que todos tenemos ver caritas, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los creyentes aparicionistas, ¿no? Que dicen, ay, que miren, que se apareció un Jesús en el pan tostado o una virgen, ¿no? En una mancha, ¿no? Pues es una cuestión inconsciente, ¿no? Es una necesidad cognitiva, ¿no? Porque necesitamos buscar sentido a todo, o sea, entonces ahí funciona mucho esta parte eh, este, eh, intuitiva, ¿no? Sobre todo que puede ser también muy inconsciente. O, por ejemplo, lo mismo pasa cuando tú estás viendo sombras y dices, ay, mira, ahí hay un demonio, ¿no? Etcétera, ¿no? O ver figuras en las nubes, ¿no? Es una necesidad cognitiva, o sea, necesitamos ese contacto, ¿no? Entonces, es muy común, ¿no? Que todas las historias de las apariciones hayan sido por una necesidad, ¿no? La necesidad de creer te va a hacer ver cosas, ¿no? Eso es, la mente humana, como dicen, se puede hackear muchas veces en eso, ¿no? Adelante, Eder. Profe, pero dijo Ezra que se llamaban paraidolias. ¿Solamente es en rostros o en cuerpos humanos también? En realidad, bueno, funciona más aquí como, como las caras, ¿no? Aunque Ah, ok, ok. también existe la necesidad a veces de que si vemos ya la carita o el rostro,
a veces ya mira, pues como que tiene Le cuerpo. asumes un cuerpo, ¿no? Sí, sí, o sea, le damos como una corporeidad, ¿no? O sea, eso es como una necesidad cognitiva. O sea, y si lo vemos, pues es un punto de vista muy analítica, ¿no? Un hermeneuta nos diría, no, pero es que sí, existe un espíritu, y pues, bueno, etcétera, ¿no? Hay que comprender que el ser humano también es alma, etcétera, ¿no? Pero desde la perspectiva analítica, como de los hechos, pues realmente no podemos determinar que pues, se haya aparecido una persona, ¿no? Entonces, pues lo mismo ha pasado, ¿no? En la antropología de la religión, o sea, finalmente o la tilma, ¿no? Del Tepeyac, ¿no? Pues por ejemplo, pues hay, está más que comprobado, ¿no? Que pues obviamente fue Marcos Aquino quien pintó, ¿no? Pero pues el hecho de proyectar las necesidades, etcétera, pues obviamente determina toda esta necesidad, ¿no? De fundamentar obviamente nuestras creencias, ¿no? O darle sentido a nuestra existencia, ¿no? Pero todo comienza a veces con una mancha, ¿no? O sea, incluso habían pintores que a partir de un trazo, una mancha, comienzan a dibujar el rostro, ¿no? O sea, como de, mira, o sea, quedó una mancha y ya comienzas a vislumbrar, ¿no? Muy bien, en realidad pues es una construcción ahí con cómo hacemos nuestra construcción de la realidad también, ¿no? Es una construcción de los sentidos, ¿no? Y aquí evocamos muchas veces conceptos, la memoria, ¿no? La racionalidad contra los símbolos, ¿no? Que bueno, en realidad pues la racionalidad usa símbolos, ¿no? Para aterrizarlos, ¿no? En realidad, si algo funciona la racionalidad, pues es obviamente eh, pues para acabar con la ignorancia, ¿no? Cuando racionalizamos algo, ¿no? La racionalidad no se opone a la emoción, o sea, son dos cosas distintas, ¿no? O sea, de repente hay ahorita muchas personas que hablan, no, es que tienes que contactar con tus emociones. No, pues claro, puedo contactar con mis emociones, pero eso no me quita el ser racional, ¿no? En ese sentido, ¿no? Las emociones pueden ser una vinculación para apreciar partes de un objeto, ¿no? Como el arte, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente están una en contra de otra, ¿no? Y de repente, pues ahorita hay una moda, ¿no? Muy New Age, ¿no? De decir, es que eres muy racional, ¿no? No, pues soy racional porque quiero sobrevivir, ¿no? No voy a ser un antivacunas y un terraplanista, ¿no? Precisamente porque, pues bueno, la sociedad contemporánea ha logrado lo que tiene precisamente gracias a la ciencia, ¿no? Que haya manejos políticos erróneos humanos, pues es otra cosa, ¿no? Pero la sobrevivencia humana se ha dado gracias a ello, ¿no? Y bueno, no quiero andar mucho en esto, pero bueno, en general esta cita, pues bueno, aquí pues implica muchas veces la dimensión en cómo nosotros conectamos muchas veces en que gran parte del conocimiento, ¿no? Pues están vinculados entre la parte inductiva, ¿no? En la parte personal, con la parte del contexto, ¿no? O sea, muchas veces el contexto es el que nos permite más o menos adentrar que un símbolo tenga un sentido para nosotros, ¿no? Es un poco aquí la cita de Valleverdo, ¿no? Y que pues bueno, ese es el sentido de los principios básicos del dispositivo simbólico. No son inducidos de la experiencia, sino que forman parte del equipamiento mental innato que hace posible dicha experiencia, ¿no? O sea, nosotros estamos inducidos precisamente como a interpretar las cosas, o sea, es parte de nuestra configuración. En ese sentido, pues bueno, se puede determinar eso, ¿no? Aquí vale la pena hacer este paréntesis, lo que es la antropología simbólica norteamericana y británica, ¿no? Porque en ambos casos pues se plantea, bueno, qué relación tienen los símbolos como sistema cultural con la acción social, ¿no? O sea, cómo los símbolos están relacionados con nuestra interacción social, ¿no? Y pues bueno, aquí el autor pues obviamente parte de las ideas de Dolgin, Kepnitzer y Snyder, ¿no? Para hacer esta pregunta y esta reflexión, porque pues alrededor de esta relación con cultura y interacción social, pues adentramos precisamente en categorías muy particulares que pueden ser la cultura, la ideología, las creencias,
los elementos de la personalidad, los procesos psíquicos, ¿no? La antropología pragmática y significados, por ejemplo, pues le damos toda una cosmovisión, ¿no? A la parte en que nos acercamos a esa realidad, ¿no? O sea, y generamos símbolos con esta construcción social, ¿no? Y pues bueno, llegamos finalmente a la visión de Clifford Geertz, en que en realidad pues Clifford Geertz es como una continuación un poco de la reflexión tanto de Gadamer como de Paul Ricoeur, ¿no? Porque de hecho Clifford Geertz en este libro de la interpretación de las culturas, que lo escriben en 1973, si mal no recuerdo, en la introducción incluso habla de que él intenta buscar una perspectiva semiótica para interpretar la cultura. Y a lo largo de que uno va leyendo los ensayos que tiene este compendio, se va dando cuenta que en realidad, ¿no? Está viendo cómo la perspectiva para generar los significados de una cultura, ¿no? La interpretación de una cultura, pues tienes que codificar precisamente cómo es la narrativa de las personas dentro de esa cultura. Aquí muchas de las reflexiones que parten, por ejemplo, de lo que es la etnografía. La etnografía es aquel texto que el viajero, ¿no? El antropólogo, va recopilando, ¿no? de su experiencia en campo. Tenemos muy claramente, obviamente, la caricatura clásica del antropólogo que va de viaje, etcétera, y tiene un diario. Y en su diario va escribiendo todo, incluso a veces hace dibujos, ¿no? Hace esquemas, ¿no? Los viejos antropólogos todavía dibujaban cráneos, ¿no? Por ahí me recuerdo una película de Sean Connery, creo que se llama El curandero de la selva, ¿no? Que es un médico y va escribiendo en un libro, ¿no? En un diario, creo que pues hay todas las figuras de cómo son las tribus, etcétera. Como que es la cultura clásica, pero al final, bueno, toda esa narrativa, ¿no? A veces como parte mucho como hasta cercanamente a la literatura, ¿no? Por ahí el texto, no me acuerdo qué reflexión hace sobre una cultura, pero que dice, bueno, este texto, ¿no? Pues no sabe si es literatura o es etnografía, ¿no? Porque el autor, el que está escribiendo el diario, pues obviamente, y ahí apelaríamos, por ejemplo, a Mikhail Bakhtin, ¿no? Este formalista ruso, en donde él hablaba de eran los géneros primarios y los secundarios, ¿no? O sea, los géneros primarios es como nosotros hablamos normalmente y los géneros secundarios es como la forma en que hablamos, nos escuchamos, etcétera, lo partimos como para escribir las historias, ¿no? O sea, si cualquiera de ustedes quiere escribir un cuento, etcétera, pues va a partir mucho de cómo ha escuchado la vida, cómo ha de alguna manera, hablado con sus compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante de aquí, pues es que el escritor, ¿no? Desde una perspectiva ética, afuera, ¿no? De campo, ¿no? Pues lo está escribiendo desde su experiencia, ¿no? No es como es la realidad, es una interpretación de la realidad. Entonces, ahí se habla de un término de Clifford Geertz que es la descripción densa, ¿no? De tratar de ser lo más minucioso, de describir todos los detalles en campo, porque ya luego no vas a poder tener contacto con ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues teniendo una gran descripción densa, pues uno se acercaría todavía más, ¿no? A toda esta perspectiva de cómo funciona una sociedad o una cultura diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Aquí se plantea, ¿no? Que la cultura se establece como un sistema simbólico por elementos compartidos y producidos por la vida social, ¿no? Un significado del mundo se tiene que socializar alrededor de nosotros, ¿no? Y obviamente aquí pues va a ser muy interesante en que el acceso, por ejemplo, a la cultura ajena, pues va a partir de la propia, ¿no? Y pues siempre van a haber estos límites, ¿no? Luego tiene este texto que se llama Conocimiento Local, ¿no? Que luego escribe 10 años después, ¿no? También otros ensayos. Y tiene la particularidad en donde describe que pues al final el antropólogo debería comenzar a describir como su propia cultura, ¿no? Y de ahí vienen algunos otros textos, ¿no? Por ahí que no son de él, ¿no? Pero me recuerdo un texto de creo que un antropólogo en el subterráneo, ¿no? De cómo finalmente cualquiera de nosotros cuando vive la vida cotidiana, pues describe la vida, puede interpretar, o sea, si nos ponemos como la camisa del antropólogo, pues realmente tendríamos que hacer etnografía hasta en los campos de golf, ¿no? O sea, cómo ciertas personas de estatus, ¿no? Se comportan, ¿no? Protocolariamente, ¿no?
Y eso es lo interesante, ¿no? De que dice, pues tenemos que comenzar con nuestra propia cultura, ¿no? Entre varios puntos, ¿no? Después, bueno, vamos, en ese sentido, pues se plantea, ¿no? La cultura ya está interpretada, ¿no? El hombre es un animal inserto en redes de significación que él mismo ha entretejido. O sea, cualquier cosa que digamos que es nuestra opinión, en realidad ya estamos retomando una interpretación ya dada, ¿no? Ya sea una interpretación religiosa, científica, etcétera. Por lo regular ya tenemos un background detrás, ¿no? O sea, y que bueno, tampoco es nuevo, o sea, en esa parte C.G. Jung, o sea, también lo había planteado en la parte arquetípica, ¿no? La personalidad la retomamos a imagen y semejanza de alguien. No es, la personalidad no es solamente un ente abstracto, sino que nosotros la tomamos de un tío, de un familiar, de un maestro, de alguien que yo como él quiero ser, pero si bien no soy igual a él, lo adapto esa personalidad a mi conveniencia, o sea, esa condición arquetípica la asumo, ¿no? Hay visiones arquetípicas, por ejemplo, como el de la madre, ¿no? El de una persona trabajadora, ¿no? Eh, el hombre como proveedor, ¿no? Entonces uno asume esos roles, ¿no? Entonces ya están interpretadas esas cuestiones, ¿no? Da relevancia a la acción simbólica, hay que verlo en su interacción, de ahí su descripción densa y recurre obviamente pues, al tema de la religión, ¿no? La antropología es hermenéutica y trata de dar orden a lo disperso, ¿no? En realidad, pues al final termina siendo hermenéutica este investigador, ¿no? Hay otros autores, ¿no? Que son afines a esta perspectiva, ¿no? David M. Snyder, ¿no? La cultura como un sistema de símbolos y significados, ¿no? Las unidades de la cultura son unidades de significaciones, son indiferentes a su existencia objetiva y se ve como un todo a la cultura. Depende mucho de la visión etnográfica, ¿no? De la visión empírica del investigador, ¿no? Hay otros autores como William James Fernández, ¿no? Relación con el consenso y el símbolo, y los símbolos son como parte de la integración social, ¿no? Marcian Salins pues, retoma lo que es el enfoque holístico, ¿no? Él habla de la ecología cultural, aunque agrega como una visión materialista económica dentro de cómo nosotros somos productores y transformadores de símbolos, ¿no? Es una visión hasta muy práctica y pragmática, ¿no? Sí es como clave, ¿no? También dentro de la perspectiva hermenéutica, dentro de la antropología, es Victor Turner, quien retoma elementos de C.G. Jung, ¿no? En la relación de signo y símbolo, que no van a ser nada iguales a la perspectiva de Peirce o de Saussure, sino de que pues, los signos y símbolos, pues bueno, van a tener sus similaridades en que los símbolos se transforman, ¿no? Pero que son unidades abiertas, no cerradas, ¿no? Como en un tiempo determinado, como lo planteábamos en el eje de la sincronía y la diacronía, ¿no? Que en un momento determinado, pues todos estamos de acuerdo en que un símbolo es algo, ¿no? Sino que va a determinar, pues hay varios agentes o hay varias personas que van a determinar. Yo lo interpreto ese elemento visual, ese objeto, como una condición diferente, ¿no? O sea, tenemos diferencias en interpretar un mismo objeto, ¿no? Aquí se va a vislumbrar muchos aspectos formales de los símbolos. El símbolo tiene un fin positivo, un interés humano al final, o sea, es una creación humana. Los símbolos son referenciales, ¿no? Como una seña, o de condensación, como puede ser un ritual, ¿no? Y aquí, pues bueno, pueden haber la cuestión liminal, ¿no? Como por ejemplo rituales de paso, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad mexicana, pues por ejemplo están los 15 años, ¿no? Para las mujeres, en donde se determina como una fase liminal entre de niña a mujer, ¿no? Y se hace toda una ritualidad, ¿no? Aunque en realidad, pues bueno, por ejemplo, hay muchos otros símbolos que están, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿no? En los hombres, pues puede ser como la primera vez que tienes un trabajo, la primera vez, bueno, cuando un hombre tiene a sus 18 años, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos de rituales de paso, ¿no? Como en algunas culturas, pues hay veces en que uno tiene que cazar un animal, etcétera. Pues aquí en la sociedad cultural contemporánea occidental, pues parece que, pues, no es como tal, ¿no? Pero, de alguna manera, pues, se va vislumbrando una especie de similaridad en este sentido. Aquí Victor Turner por ahí tiene un texto del cura Hidalgo, ¿no? Y lo plantea mucho esta reflexión entre cómo se puede analizar un texto histórico precisamente como si fuera un texto literario, ¿no? Y estas condiciones como también
como se establecen como de personajes, ¿no? Bueno, para ir cerrando, pues bueno, esta reflexión, ¿no? Pues la antropología como transdisciplina o multidisciplina recoge diversas posturas sobre el análisis de la significación, pero desde ciertas tradiciones de pensamiento, ¿no? O sea, como que se vislumbra una parte positivista, ¿no? Se vislumbra una parte también marxista, ¿no? O sea, un realismo causal, ¿no? Se vislumbra también una parte pragmática, en donde a veces, si bien Peirce no es una dimensión muy aterrizada dentro de la práctica etnográfica, sino más bien dentro de una tradición antropológica kantiana, ¿no? Porque es una visión de cómo interpretamos las cosas, ¿no? A partir de el sujeto, ¿no? Y en la función también de las convenciones del interpretante, pues bueno, también, incluso por ahí Levi-Strauss en algún momento llega a citar, creo que a Peirce, ¿no? Muy cerradamente, pero pues por ahí lo menciona en algún texto de antropología estructural, si mal no recuerdo. Y, y por último, pues obviamente la parte hermenéutica, ¿no? Ahí estas 4 tradiciones de pensamiento de alguna manera están vinculadas, ¿no? Con la antropología, ¿no? Así como lo planteo como en espejo, ¿no? De como también para nosotros los comunicólogos lo vemos, ¿no? O sea, vemos esas 4 tradiciones de pensamiento, ¿no? Vemos elementos positivistas, ¿no? En buscar los elementos de un discurso, como si fuera un objeto de estudio fijo, como un hecho. Se pueden ver las causas de ese texto, ¿no? Como por ejemplo cuando Matelart o Dorman analizaban como al Pato Donald, ¿no? Ver las causas del capitalismo, ¿no? En Disney, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una visión muy marxista, ¿no? Muy forzada, ¿no? Pero también se pueden vislumbrar esta visión hermenéutica de entender el contexto de ese objeto visual que queremos atender, o queremos también entender cómo no solamente de ese elemento visual lo interpretamos, sino generamos otras cosas, ¿no? Que ahí, por ejemplo, tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, a partir de generar inteligencia artificial, a partir de los modelos matemáticos humanos, ¿no? Como por ahí creo que hubo un bot, ¿no? Que recogió todo lo que estuvo en Twitter y generaron un robot racista, intolerante, etcétera, porque pues recogió todos los elementos humanos, ¿no? O sea, son como las tablas y patrones, ¿no? De lo que es el deep learning, ¿no? Y el machine learning, ¿no? Bueno, durante el avance del siglo XIX y XX se pueden vislumbrar diversas reflexiones sobre el símbolo como un alcance de la actividad social o religiosa, ¿no? O sea, como que lo religioso siempre fue un pretexto para hablar de los símbolos, etcétera, ¿no? Se expandió toda la vida social, la interacción, ¿no? Es viable que muchos de los elementos aquí vistos sean afines a la gran diversidad de posturas que se han visto durante un curso de teorías de la significación para comunicación, lo cual permite ver que desde fuera que la reflexión sobre los significados trasciende varias disciplinas. O sea, al final, como los comunicólogos, ¿no? Por eso se llaman ciencias, ¿no? O sea, no son ciencias sociales de la comunicación, son ciencias, ¿no? O sea, que estemos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es otra historia, es una historia más burocrática y administrativa. Pero tratamos de alcanzar un conocimiento sobre la comunicación. En el aspecto de la antropología, pues la antropología nació con 5 disciplinas que se fueron mezclando, ¿no? Que es la antropología biológica, bueno, la antropología física, ¿no? Que es la interpretación del ser humano a partir de la biología, ¿no? Como la parte de la lingüística antropológica, a partir de la comunicación, el lenguaje, la parte de la arqueología, que es ver antropológicamente la historia, ¿no? De cómo los pueblos antiguos a partir de trazas se pueden interpretar, y las 2 salidas, ¿no? De cuello de botella, que es la etnología y la antropología social, ¿no? Que la antropología social es un pariente ahí de la sociología, y la etnología, pues bueno, ubica más las particularidades, ¿no? De los pueblos, ¿no? De alguna manera, pues es un eje transdisciplinario, ¿no? En la comunicación, pues también somos transdisciplinarios, ¿no? O sea, lo importante es ver este espejo, ¿no? La antropología simbólica alcanza diversas reflexiones filosóficas de antaño como sobre el conocimiento humano y la realidad misma, pero se van enfocando a la reflexión del ser humano y su actividad, ¿no? Al final viene una reflexión filosófica sobre qué es el ser humano, pero obviamente va vislumbrando
pues obviamente cualquier dimensión que permita la reflexión sobre el conocimiento, la realidad, etcétera, ¿no? La antropología simbólica surge como una manera de rodear al fenómeno humano y social a partir de cómo influyen las creencias y los pensamientos en la vida social. El eje de representar o simbolizar permite entender parte de la cosmovisión, la identidad o cultura de una comunidad, ¿no? Al final dimensionamos que a través de esos símbolos determinamos, así como lo veíamos en la semiosfera, así es como la sociedad de X, cultura X, va a darle sentido a este elemento, ¿no? Las grandes escuelas se plantean entre discusiones particularistas o generalistas sobre el ser humano, ¿no? Vamos al principio pues en hermenéutico, en lo particular, o general en la parte de la dimensión positivista, ¿no? O sea, en hacer general que existe un ser humano como especie, ¿no? De alguna forma, o como el particularismo histórico, dimensionar que solamente una cultura tiene estas condiciones y creencias, ¿no? Y pues obviamente es un diálogo entre una y la otra, ¿no? No necesariamente a veces es exclusivo de que una sea netamente hermenéutico o la otra positivista, sino que pues, se van a mezclar como las tradiciones de pensamiento. Y pues bueno, a ver, de la visión moderna se rescata a Geertz por su dimensión hermenéutica del mundo humano a partir de su completo tejido interpretado, lo cual implica comprender el sentido de la acción alrededor del símbolo, ¿no? O sea, el símbolo siempre va a estar conectado con una actividad humana, ¿no? Y bueno, por las fuentes, pues bueno, obviamente está el texto de Jaume Valleverdo, que ya revisaron, y pues pues bueno, en realidad pues con esto vamos a terminar el cierre pues de lo que fue nuestro curso de teorías de la significación. En realidad pues como bien saben ustedes están en un sistema de universidad abierta, sabatino. El tiempo que a veces uno le puede dedicar a las lecturas a veces puede ser limitado, ¿no? Por obviamente las agendas de cada uno. Pero de alguna manera pues hemos tratado de vincular un poquito el aterrizaje de las grandes categorías, las grandes visiones de las escuelas, ¿no? Las dos tradiciones, por ejemplo, de semiótica, y que de algún modo pues se van vinculando al final, ¿no? Con esta gran discusión de lo que sería pues la parte eh, hermenéutica, ¿no? O sea, como una otra visión diferente de ver la significación que, bueno, de algún modo pues yo vería pues un poco complejo, o sea, el curso es demasiado acotado, ¿no? Y yo creo que para la parte de hermenéutica yo creo que merecería un curso aparte, ¿no? Y dejar como que la materia de semiótica por un lado, pero en el esfuerzo obviamente de cubrir los temas como lo dicta el plan de estudios oficial, pues bueno, pues hemos hecho el esfuerzo de revisar, pues bueno, al menos las lecturas más importantes, ¿no? Que fueran pues a lo mejor a los textos pues que les ayudaran un poquito más en esta discusión y que pues pudieran ustedes vislumbrar de buena manera pues todo lo que es pues bueno esta reflexión, ¿no? Espero que bueno de alguna manera pues sus trabajos finales, ¿no? Pues hayan estado pues a la altura, ¿no? Todavía no, hasta el día de anteayer pues no encontraba pues algo como tal, ¿no? De trabajos finales. Vi que algunos entregaron textos sobre la reflexión del día de hoy, pero pues bueno, abro micrófono si quieren opinar tanto del texto que vimos el día de hoy como de nuestro cierre del curso. Entonces, bueno, tenemos una participación de Brenda Allison. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, pues nada más, bueno, antes que nada agradecerle por el curso, la verdad sí, me gustan mucho sus clases y tengo una duda del trabajo final. ¿Es entregarlo para hoy o como es que en la plataforma dice que no lo recibe después del 11 de febrero, creo? Entonces, creo que también mis compañeros teníamos la duda de hasta cuánto tiempo teníamos para entregarlo.
creo que más bien ahí se me ha de haber pasado, creo que el mes, realmente les daría la oportunidad hasta el 11 de enero, sería 11 de enero, porque ya en febrero ya ni podría calificar. En realidad, Ok. reviso eso en plataforma, seguramente se me pasó el mes, pero Sí, porque también, perdón que le interrumpa, porque también aparece que tenemos hasta hoy para entregarlo y ya ve que si pasa la fecha ya no deja subirlo. Entonces, ¿cómo lo subimos? ¿Si por correo o por la no, plataforma? súbanlo en la plataforma, por favor, para que no, pues obviamente me confunda. De todas maneras, ahorita estoy tratando de entrar a la plataforma, cualquier cosa, si de una vez lo estoy checando por aquí. Y pues bueno, de alguna forma, pues sí sería que lo entregaran por plataforma, ¿no? Para que no hubiera duda, ¿no? Y espero que, pues bueno, eh, también con esta explicación, pues puedan, si todavía no lo terminan, pues bueno, puedan aterrizar bien un poco la idea del trabajo. Obviamente yo estaré entregando calificaciones dentro de una semana. Espero que entre el martes y el viernes yo pueda calificar todo. Voy a subir a la plataforma las calificaciones para que ustedes puedan saber su calificación un poquito antes de que yo suba a actas, ¿no? La calificación. Pero bueno, ahorita en este momento estoy checando esto que me comentas por si hay algún, bueno, para checar la fecha, ¿no? Y para que no haya problema, ¿no? De la entrega, ¿no? Entonces, Sí, gracias, profesor. ¿alguna otra duda, comentario, ¿no? Del curso, de la lectura de esta de cierre, ¿no? Que pues bueno, en realidad fue una lectura más que nada, pues para pues para que ustedes bueno, que pudiéramos cerrar, ¿no? Como que la discusión, ¿no? No sé si hay alguien más. Buenas tardes, Adelante. profesor. Este, está ahí en... Te pierdo un poco el audio. Igual si, No sé si me escucha. a ver, a ver. Sí, es que no encontré la lectura para hacer el cuadro. No sé si ven en otro apartado. A ver, deja checo. Este, Gracias. este, debía estar ahí, ahí en la Lo, misma. lo, lo vuelvo a checar entonces. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Eh, la lectura viene en la parte de, ay, no recuerdo el nombre, como apartados extra o algo así, no recuerdo bien el. En bibliografía general y materiales, en la lectura que dice Valleverdu, Jaume 2008, Antropología Simbólica. Creo que es esa, ¿no? Sí, sí, exactamente. Gracias. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, incluso viene el vínculo. Voy a compartir pantalla. A ver, antes de. Sí, aquí en sesión 10, aquí le dan clic y aquí ahí aparece. Muchas gracias, profesor. Sí, y sí estaba corroborando en plataforma, sí está marcado hasta el día 12 de enero como tal, ¿eh? Entonces no va a haber problema con que con que tengan aquí alguna falla. De hecho, aquí lo dejo como para que lo chequen. La fecha límite, fecha de corte, 12 de enero a las 23:59. Entonces, para que no haya duda ni problema. Muy bien.
Entonces, estaba viendo que, bueno, ahí dejé abierto también una autoevaluación de temas de semiótica. Háganla, no es obligatoria, pero pues si salen bien en esa evaluación también la toma en cuenta por si quieren subir ahí algunos puntillos, ¿no? A ver quién había levantado la mano, perdón, se me fue. Fui yo, profesor, pero era justamente sobre la evaluación. Quería que si nos pudiera explicar cómo de qué iba o así. Bueno, o sea, pueden hacer una autoevaluación aquí de semiótica, pues nada más para, pues es un mini examen, ¿no? No es obligatorio, pero a veces si veo que salen bien, pues les puedo ahí agregar algunos puntos, o si salen muy bien, pues obviamente no es un examen sencillo porque son conceptos muy puntuales, ¿no? Pero sí, sí lo toma en cuenta, ¿no? Ok. No, si salen mal no les afecta, no, tampoco se preocupen, ¿no? Ok, gracias, profe. O sea, en realidad, bueno, eso sí, en general, si revisen los criterios de evaluación, pues obviamente voy a tomar en cuenta las participaciones. Sé que hubo muchos mudos por aquí en las clases online, pero participaron muchos en los foros de participación y eso pues lo compensa, ¿no? Otra parte, pues bueno, fue las tareas o actividades que entregaron, que son 40%, el trabajo final es un 40%, entonces pues nos da un total de 100%, ¿no? O sea, la idea es que al final, pues tratando de ser justo, pues pues bueno, los que ya fueron conmigo en Lenguaje, Cultura y Poder ya vieron que pues no fue tan complicado, ¿no? Andrea, adelante. Yo tengo una duda. Es que hubo una tarea que no pude entregar porque se me pasaron los minutos y ya no pude alcanzar a subir mi tarea. ¿Puede aún recibir esa tarea? Déjame checar tu caso, porque ya si mal no recuerdo, en diciembre les abrí el espacio para una tarea trazada. No sé si la llegaste a subir ahí. No, es que creo que fue después, porque la tarea, pues creo que es de la sesión 9 y es la tarea 8. La tarea 8, ok. Este, déjenme checar, bueno, la idea es que, por ejemplo, si ustedes, si les faltó, por ejemplo, una tarea, ¿no? Pues por ejemplo, se compensa, por ejemplo, con que hagan la tarea opcional, ¿no? De esta lectura, ¿no? De Valleverdu, ¿no? Entonces ahí, pues más bien, con eso lo compensarías. Y, obviamente, sobre las tareas, ¿no? Si se califica, bueno, creo que son 8 tareas, ¿no? Como tal. Con que tengan las 7, pues yo ya les doy el rubro de 40%. Entonces, si cobres con esas 7 tareas, ¿no? Pues no habría de qué preocuparse, ¿no? También. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Adelante, Ra. Bueno, primero que nada que su curso fue muy, muy interesante. Creo que sí fue fue, si no el favorito, uno de los favoritos de este semestre. Muchas gracias por pues todo. Y bueno, también tenía una pequeña duda sobre el trabajo final, porque, bueno, este es un caso muy particular mío. No sé si hay problema que se lo explique aquí o se lo pueda, o le envíe mi situación por correo. Eh, Bueno, si es muy personal, pues sí, por correo, ¿no? Si es una duda que crees que pueda ayudarles a los compañeros para que ayude a su trabajo, pues dilo. Si no, pues como tú gustes. bueno, aquí mi duda, pues una forma es en la parte. Bueno, en la parte de introducción decía, bueno, las tareas a seguir, marco teórico y obligatorio usar dos de las tareas o modelos en el curso. Bueno, en mi caso yo, bueno, ahí es donde viene un poco ya, bueno, sí,
para... Ay, sí, es que hice como mi experimento raro de intentar, eh, pues sí, analizar la narrativa en una canción, porque pues se me hizo interesante y bueno, utilicé dos textos de la sesión 7. No sé si eso esté correcto o tenga que usar, por ejemplo, alguno de alguna otra sesión. O sea, la cuestión es que al final, sobre todo o sea, lo que uno busca en su trabajo final es que obviamente no reciclen un trabajo de otra asignatura, ¿no? Que no sea un trabajo monográfico. O sea, si vas a analizar, no sé, los anuncios de Pepsi, ¿no? Por ejemplo, que termines haciendo la historia de los anuncios de Pepsi según fulanito de tal, ¿no? Y que en ningún momento, pues a lo mejor hayas metido ninguna lectura, ¿no? Lo ideal es que, pues, por ejemplo, o sea, lo que yo voy a evaluar es su capacidad analítica de cómo someter las categorías que vimos en el curso al objeto que hayan decidido estudiar. Para lo cual, pues obviamente podrían haber utilizado pues tanto una perspectiva, y obviamente influye mucho el planteamiento que hayan tenido, el planteamiento del problema, etcétera, pero sobre todo que se vislumbre, ¿no? Que pues puedan conectar los términos, ¿no? O sea, puedes, por ejemplo, mezclar una parte de hermenéutica con la semiósfera, ¿no? Y que obviamente se vislumbre como que ese aparato crítico entre a lo mejor la perspectiva de algunos autores, ¿no? O sea, por eso, pues más que forzarlos o obligarlos, ¿no? Como que a hacer un refrito de los autores es más bien que los aterricen o que puedan ver áreas de oportunidad, sobre todo en vinculación de conceptos, ¿no? O sea, no es más que obviamente yo pueda evaluarlos, ¿no? Conforme a lo que dicta el plan de estudios, ¿no? Y que no sea, pues obviamente una historia monográfica, que obviamente estén hablando pues sí habla de signos el tema, pero pues no aplicaste una teoría, ¿no? Creo que por lo regular es la falla más recurrente que a veces tengo cuando evalúo, ¿no? Que hacen un trabajo pues muy interesante o por ejemplo, o se van por la vía sencilla, hacen un análisis de cuento, ¿no? Con los actantes, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, hay un área de oportunidad muy interesante ahí vincularlo, por ejemplo, pues al menos utilizar tanto el sistema de Greimas como el de Prop, ¿no? Y hablar, por ejemplo, y hacer, por ejemplo, alguna reflexión cultural, ¿no? Sobre el análisis, ¿no? Pero es obviamente es libre, cada trabajo se ve en la complejidad, ahí sí, pues sí, ahora sí como que en diván hermenéutico, de acuerdo a cómo ustedes escriban su planteamiento, pues son evaluados, ¿no? O sea, si, eso sí, si al final, hasta el final en las conclusiones hablan, sí, como que dice Peirce esto, pues bueno, esas no son conclusiones, ¿no? De hecho, consejo, ¿no? Para cualquier materia, para cualquier tesis, uno no puede meter datos nuevos en una conclusión, ¿no? Mete datos respecto de lo que generaron ustedes, ¿no? Pero es mal ver una cita textual, ¿no? En una conclusión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, eso se pone en el contenido, ¿no? Entonces son esas cosas que evalúo, ¿no? O sea, por eso a lo mejor ya viendo tu trabajo, pues obviamente te haría las aclaraciones pertinentes, ¿no? Entonces, o sea, ya si usaste de la octava a la séptima, ¿no? Pero mientras esté el trasfondo, pues obviamente va a tener sentido, ¿sale? Muchísimas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí? Bueno, yo quisiera agradecerle, profe, por el Ajá. curso. Yo ya venía de Lenguaje, Cultura y Poder con usted Uh-huh. y como se lo dije al principio del semestre, lo metí con usted otra vez porque me agradó su método de enseñanza y sus clases. Este semestre se me hizo un poquito más pesado, pero igual fue, pues yo considero que
que fue igual que Ezra de mis profes favoritos, aunque la hora sí fue, la hora y el tiempo de clase fueron más pesadas, pero igual disfruté bastante su clase. Gracias, Bruno. Sí, sí, o sea, sabemos, tenemos esos dos factores en contra, ¿no? Es un curso demasiado cargado y la segunda es que pues el horario con las nuevas modificaciones administrativas que tuvimos en la facultad, pues obviamente quizás es un horario más pesado para ustedes, sobre todo que pues bueno, son de sistema abierto y pues o sea, como que tratar de forzar como si fuera sistema escolarizado, pues tampoco se trata, ¿no? También les comento y aprovecho de decir, bueno, siempre traigo láminas, ¿no? Pero la idea es que la cuestión de traer láminas es un apoyo, ¿no? Pero como yo siempre les digo, ustedes traten de participar, el que trataran de participar pues es realmente lo que fundamenta la clase, ¿no? No mis láminas, ¿no? Porque en sus participaciones yo, más que escuchar sus opiniones como tal, puedo vislumbrar si leyó la lectura o no leyó la lectura, ¿no? O hay veces en que dicen, bueno, o sí me opinan, pero a lo mejor no tienen nada que ver con la lectura, y es más como una opinión personal, ¿no? Pero en las opiniones también se vincula como la crítica, etcétera, ¿no? Para el sistema abierto, pues es lo que más se desea. Y en lo que, pues obviamente, pues deseo, pues que obviamente, pues ustedes, si bien ya no seré su profesor el siguiente semestre, antes, bueno, en semestres anteriores daba discurso audiovisual en sistema escolarizado, ahora no me la han asignado hasta el momento, pero pues a veces les podía compartir mis bibliografías, etcétera, ¿no? Sobre todo dudas particulares porque es la materia idealmente consecutiva de esta, ¿no? Que viene en optativa, ¿no? Si es discurso audiovisual o publicidad, pero la que se fundamenta dentro de la línea, ¿no? De todas las materias que han llevado es imagen y discurso audiovisual, ¿no? Muy bien, muy bien. Me preguntan por ahí que si los foros de participación ya no se abren, pues el único que debe estar abierto quizás sea el de la última unidad, ¿no? El de esta sesión de Valleverdu, porque precisamente los foros tienen un tiempo determinado, o sea, se abren los foros, ¿no? Tenían pues más o menos los 15 días para participar en ellos, ya que pues si obviamente no participaban en la clase, pues obviamente participarán en ellos para pues obtener su participación, ¿no? Y obviamente vi que varios de ustedes pues sí participaron, ¿no? Y tuvieron copiosa participación y comentaban entre ustedes, les agradezco. En algunos casos pues no pude intervenir mucho en esos foros, ¿no? Por algunas cuestiones personales, pero sí pude ir monitoreando que iban con la discusión acertada, ¿no? Entonces pues también lo que me comentaba un alumno por correo, que pues realmente no pudo asistir, etcétera, ¿no? En esos casos, pues bueno, si no entregaron trabajos, etcétera, pues bueno, no puedo hacer mucho, o sea, lo que les recomiendo es que mejor recursen el curso, ¿no? Que, o sea, si son casos así muy extremos, eso sí, esta materia la voy a impartir el siguiente semestre, pueden recursarla conmigo, pero de algún modo, pues ya saben, de todas maneras cuentan conmigo para cualquier duda cuando ya no sea su profesor, ¿no? Tengo por ahí, bueno, estoy checando aquí el chat, la barra de chat. Brenda Jacqueline, ¿no? Me gustó mucho el curso, le agradezco mucho todo el material y enseñanza que impartió a lo largo del semestre, le deseo mucho éxito. Igualmente, Brenda, la idea es que pues algo se lleven de este curso, ¿no? A veces nos llevamos más fácilmente los modelos de análisis, pero que se vayan sobre todo con la espinilla ahí de seguir estudiando estas teorías de la significación. Bueno, para mí, bueno, yo siempre me considero más semiótico que comunicólogo, pero
en ese eje, pues bueno, es bienvenida la discusión, ¿no? ¿Alguien más? Ya nos quedan unos cuantos minutos más. Obviamente les recuerdo, ¿no?, mientras tanto, que pues, el siguiente sábado yo creo que cuelgo las calificaciones ahí en la plataforma. Si hay alguna duda, ¿no?, me avisan para que si tienen algún comentario, etcétera, la calificación, pues obviamente haga el ajuste o les haga el comentario, ¿no? Eder, adelante. No, fue igual, solamente agradecerle porque, bueno, creo que la materia es un tanto difícil. Bueno, en mi caso personal creo que es difícil, pero al usted darnos las explicaciones como nos las daba y los trabajos que nos dejó, creo que una persona que no está tan adentrada en esos temas como yo, fue más fácil percibir la información y así utilizarla en los trabajos o en las siguientes materias que tengamos en la carrera. Entonces, pues nada, agradecerle, profe, porque la verdad es que de sus clases fueron las más, no sé, le pone mucho empeño y eso se agradece siempre, profesor. No, Y pues gracias. nada, Gracias. Bueno, entre lo que cabe, ya tuve muchos problemas en el curso luego con la máquina, ¿no? Ahorita ya estoy renovando aquí infraestructura, ¿no? Por eso ahorita estuvo más fluida la transmisión, pero sí estuve sufriendo mucho el semestre luego con algunas cuestiones de la computadora. Y pues sí, no se crean, pues bueno, trato de que tengan los materiales, ¿no?, de preparar, ¿no?, algo, ¿no? Tampoco que obviamente les venga a platicar cosas de mi vida, ¿no? No es una plática de charlas, ¿no? Y como bien saben, pues no oculto nada, ¿no? O sea, todo lo subo a la plataforma. Que se me vayan ahí unos dedazos luego en las presentaciones, pues bueno, también es parte de los desvelos, ¿no?, que tenemos cuando hacemos las presentaciones. Me acuerdo ahorita, que luego me da mucha risa, no sé por qué luego se me me equivoco ahí con lo filofófico en la letra, y me da mucha risa luego mis dedazos, pero también es parte, ¿no?, del empeño, ¿no? Y pues bueno, de todas maneras, espero pues que a lo mejor nos llegamos a ver, sobre todo pues cuando estén en su trabajo terminal de pues lo que será su tesis, ¿no?, de grado, ¿no? Esperamos que nos veamos, ¿no?, en ese sentido, y pues les doy obviamente pues mis mejores deseos, ¿no?, para que ustedes sigan adelante, que sigan con la carrera, que no deserten, que sigan hasta el final y que nos podamos ver, ¿no? Obviamente ya como colegas en algún momento. Bueno, de hecho ya muchos de ustedes pues los considero con el nivel suficiente pues para entablar una discusión, ¿no?, de comunicólogos, ¿no? Entonces, bueno, si no hay nadie más, entonces pues vamos cerrando la sesión. Profe, ¿ya no va a dar otra clase más adelante? ¿Otra materia? No, o sea, bueno, conmigo pues ya no me han asignado materias de último semestre, entonces ya sería algo raro. Digo, a menos que me asignaran imagen y discurso audiovisual, pues yo estaría súper contento. Pero realmente como tal, pues les comento, pues pueden seguir conmigo ahí pues, por mis vías de contacto, correo electrónico, ¿no? Bueno, ahora nos prohíben mucho usar las redes sociales, ¿no? Las plataformas sociodigitales para comunicarnos con ustedes, ¿no? Para que no se malinterpreten las cosas, ¿no? Pero pues obviamente pues, por mi correo me pueden contactar y podemos seguir atendiendo dudas, ¿no?, sobre todo teóricas, etcétera, ¿no? En imagen y discurso audiovisual les van a servir algunas cosas, ¿no?, que vimos aquí al final. Se retoman algunas cosas en la primera unidad de imagen y discurso audiovisual, que fue la primera unidad de imagen y discurso audiovisual es mía, en términos del diseño del plan de estudios.
se van a dar cuenta, ¿no? Porque se llama, creo que filosofía de la imagen, la primera unidad. Ya después son otros temas, pero en realidad realmente pueden contar con un servidor, ¿no? Y ojalá, pues, si en algún momento pues, pudiera dar alguna asignatura de producción, etcétera, pues estaría encantado, ¿no? Y pues el mejor de los éxitos, ¿no? Ok, profe, pues sí, ojalá y nos topemos en algún futuro. Muy bien, Némesis. Taide dice, muchas gracias por todo, un gusto haber tomado clase con usted, le deseo un mejor año y mucha salud. Gracias. Pues igualmente, cuídense mucho. Bueno, ahorita ya estamos en la etapa de transición, ¿no? De la pandemia. Entonces, si bien hay que cuidar, bueno, sobre todo tienen que cuidar a las personas que no se hayan vacunado. Y ahorita ya vamos a entrar a la transición de que ya nos podemos enfermar con un cuadro leve, ¿no? Ya estamos vacunados, ¿no? Espero que ustedes ya estén vacunados, ¿no? Pero va perdiendo la batalla, ¿no? El virus, ¿no? Entonces ya vamos a ser más resistentes, pero de todas formas cuidarse, porque si de todas formas, aunque nos enfermemos, pues sí es una gripe muy fuerte, ¿no? Un cuadro muy fuerte, y esperemos, ¿no? Que no estén en ese grado de porcentaje que tengan más complicaciones, ¿no? De todas maneras, bueno, ahí les recomiendo luego que revisen el canal del Explicador, ¿no? Para difusión de la ciencia, y son noticias muy esperanzadoras, ¿no? O sea, todo lo que comentaban los papers de hace un año, realmente ya estamos llegando a esa etapa, ¿no? El virus está mutando demasiado que pues ya estamos cerca de que pues ya sea vivir con él, ¿no? Pero ya no tanto para el grado de hospitalización, que es lo importante, ¿no? Y cuídense mucho, de todas maneras, pues, es bueno mantener la salud en términos generales, ¿no? Grado anímico. Y es posible, bueno, de acuerdo al planteamiento que se hace para el siguiente semestre, que quizá pues estemos ya en las aulas, ¿no? En la facultad del siguiente semestre, ¿no? Ahí a lo mejor nos saludamos, a lo mejor con sana distancia, pero me va a dar gusto llegar a encontrar a algunos de ustedes, ¿no? Porque bueno, ahora no sé cómo va a ser el asunto, que no creo que va a ser muy controlado, ¿no? Entonces, y si no nos vemos, pues bueno, están los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Bueno, pues entonces ahora sí, les deseo el mejor de los éxitos, les agradezco a todos ustedes y pues bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosa, pues tienen mi correo y pues nos vemos y hasta la próxima. Gracias, Gracias, profesor. Hasta luego, Adiós, feliz compañeros. año a todos. Feliz día a todos. Gracias, profe. Bye, compañeros. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, profe, gracias.